Muy bien, ahora vamos a mirar la parte de base de datos desde Power Builder, pero desde el punto de vista como nosotros programadores no vamos a entrar a revisar comandos ni demás de base de datos. Simplemente cómo podemos accesar desde Power Builder, cómo nos conectamos a la base de datos y qué funcionalidades provee Power Builder con respecto a la base de datos para que podamos hacer ejecutar comandos y poder hacer consultas en la base de datos. Bueno, primero que todo, para configurar la conexión a la base de datos, pues existe un painter que es este de acá, que se llama el DB Profile. En el DB Profile lo que nosotros configuramos son los servidores o las bases de datos a las cuales nos vamos a conectar. ¿A qué tipo de base de datos se puede conectar Power Builder? Prácticamente a todas. Todas las grandes bases de datos tienen en Power Builder un driver nativo. Por ejemplo, Oracle, Informix, Sybase, SQL Server. Tienen drivers nativos para aprovechar toda la conexión y toda la funcionalidad que tiene la base de datos. ¿Qué necesito para conectarme con esos drivers nativos? Que en la máquina donde me esté conectando, pues ya tenga instalado el cliente de la base de datos, para que desde Power Builder utilice el cliente nativo de esa base de datos para traer los datos y hacer todo el procesamiento de información. Es decir, si yo voy a conectarme a Oracle 12 o Oracle 10 o a SQL Server 2012, en esta máquina donde tengo el Power Builder o donde voy a instalar mi aplicación, debo tener instalado el cliente de esa base de datos en esa misma versión. Ahora, las bases de datos que no son de estas grandes, que tienen drivers nativos de base de datos, el resto las podemos conectar por los diferentes conectores que tiene. Podemos conectarlas por ADO, por ADO.NET, por JDBC, por ODBC o por OData, que es, digamos, un estándar abierto que también nos permite hacer conexiones de datos hoy en día por Internet. Por OLEDB también podemos hacer conexiones a base de datos. Entonces, digamos que para conectarnos a base de datos tenemos cualquier cantidad de conectores. Una pregunta muy frecuente es, bueno, ¿y si me quiero conectar, por ejemplo, a MySQL o a Postgres, cómo me conecto? Para esas bases de datos hay drivers ODBC. Entonces lo que uno hace es bajar el driver ODBC, lo instala en el equipo y configurándolo ya desde el panel de control, desde aquí uno puede hacer acceso a la base de datos. Por ejemplo, aquí yo tengo aquí configurada una base de datos MySQL. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es configurar el acceso. Entonces, ¿cómo lo configuro? Me ubico aquí en ODBC, le digo nuevo, le coloco el nombre de la conexión a mi base de datos, el que quiera, y selecciono el data source. Estos data source yo ya los he configurado desde el panel de control en orígenes de datos ODBC. Entonces aquí yo simplemente lo selecciono. Y ya teniendo seleccionado el data source, pues yo ya puedo conectarme. Miremos este. Entonces aquí yo ya tenía este data source creado de MySQL. Selecciono el data source, el usuario y la clave. Y aquí le digo conectar. Y ya con eso me conecté a mi base de datos. Para el curso, entonces para que podamos trabajarlo todos estándar, entonces cuando instalan Power Builder, él por defecto instala un manejador de base de datos propio. Antes era de Sybase, ahora es de SAP, que se llama SQL Anywhere. Es una basecita de datos pequeñita, parecida a MySQL, pero muy robusta. Entonces, cuando instalaron su Power Builder, esa base de datos se instaló automáticamente. Es esta que se llama EASDemo DB12 o DB, bueno, aquí la deben encontrar, que es una base de datos SQL que se instaló por defecto. Entonces ustedes simplemente
Le dan clic a esa base de datos y le dicen conectar. ¿Sí? Esa ya está por defecto, como les digo, en su equipo cuando instalaron Power Builder. Si no, pues pueden conectarse a una de las bases de datos que ustedes tengan ya configuradas en su ODS, se pueden conectar. Ahora, una vez teniéndola ya configurada y conectada, entonces vamos a usar el Painter de bases de datos. Entonces aquí le dan clic y él les va a mostrar otra vez todos los profiles que tienen, pero de la base de datos a las que tienen ustedes conexión, les va a mostrar las tablas, los usuarios, las vistas que están creadas en esa base de datos. Entonces aquí uno puede mirar las tablas que tiene en su base de datos. El ambiente, pues entonces lo vamos a reconocer aquí. En la parte izquierda pues está toda la lista de los objetos. En la parte de abajo, entonces vamos a tener toda la parte del log, los resultados cuando haga consultas, y una lista de las columnas que hay, y esta parte de abajo, en este tabcito de abajo, dice ISQL Session, que es donde nosotros podemos colocar los diferentes comandos de SQL para interactuar con la base de datos. En la parte de la mitad, entonces encontramos el layout de los objetos, es decir, la presentación de los objetos de la base de datos que quiera ver. Y en la parte derecha las propiedades. Entonces, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, yo quiero mirar la tabla de Customer, entonces la selecciono aquí y la arrastro aquí para mirarla. Entonces él me presenta esa tabla como está, me muestra los campos, me muestra que tiene aquí un índice y que la llave primaria es este ID. Entonces ya uno viéndola aquí, uno ya puede hacer alguna consulta. No es necesario tenerla aquí, esto era simplemente por mostrarles para qué sirve este panel. Y aquí en la parte del ISQL yo puedo colocar cualquier comando, ya sea un DDL o ya sea un DML. En el caso de los comandos DML, pues ya sabemos que son select, insert, delete, update, cualquier comando que manipule los datos. Pero aquí desde Power Builder yo también puedo correr comandos de DL como un create table, un drop table, un alter table, también es permitido correr cualquiera de esos comandos. Entonces con eso nosotros ya podemos estar corriendo desde Power Builder esos comandos. Entonces corramos aquí un select, simplemente puede hacer un select de esa tabla. Cuando hago el select, la única restricción es que cuando finalice la sentencia le debo colocar punto y coma. Y aquí, en este ejecutar, en este icono azulito, él ejecuta mi sentencia. Entonces aquí ya me abre el tab de resultados y me muestra el resultado de la consulta que yo hice. Cualquier comando SQL estándar va a funcionar aquí, entonces yo puedo colocarle condiciones, puedo colocarle order by, puedo colocarle cualquier, digamos el 101, cualquier comando válido de SQL lo puedo colocar acá. Entonces aquí tengo mis resultados. ¿Para qué me sirve esto? ¿O cuál es la ventaja de correr los comandos aquí y no en otro lado? Que normalmente uno de programador necesita esto, hacer consultas, de pronto borrar algún dato, insertar algún dato, son cosas muy puntuales. Entonces, teniendo uno siempre la misma consola, no importa si yo estoy conectado a Oracle o estoy conectado a Sybase o estoy conectado a SQL Server, esta consola, esta interfaz va a ser idéntica siempre, no va a cambiar. No me importa contra qué base de datos yo esté trabajando, la interfaz va a ser idéntica. Entonces no tenemos que estar pendientes de, bueno, es que yo sé, digamos, TOAD, pero entonces no sé cómo lo hago en SQL o no sé cómo lo hago en MySQL, o tengo que tener 3 herramientas instaladas, una para gestionar cada base de datos. No, simplemente desde aquí
yo puedo conectarme a cualquiera de las bases de datos que vaya a trabajar y punto. Entonces no voy a necesitar cliente para cada una. Dejamos esos tipos de clientes especializados ya para el DBA, que si necesita hacer análisis de la base de datos o otras cosas más sofisticadas, pues ellos sí van a necesitar herramientas de análisis de la base de datos. Pero en nuestro caso, si solo vamos a correr DDLs o DMLs, pues no vamos a necesitar, sino esta consola es suficiente. Ahora, ¿qué otras características nos provee esta consola que es importante, digamos, resaltar? Cuando nosotros vamos a crear o vamos a trabajar con tablas o con la base de datos en general, yo puedo desde aquí, yo puedo crear mis tablas, puedo crear índices, desde que yo tenga permisos en la base de datos para hacerlo, puedo ejecutarlo. Para el ejemplo traigo este create. Entonces tengo aquí el create de una tabla, un create table de esta tabla que se llama cliente y un índice para los nombres. Entonces simplemente estoy creando la tabla, creando unos campos común y corriente, y al final entonces le digo que la llave primaria va a ser el ID. Entonces es una instrucción común y corriente de crear una tabla. La ejecuto, listo. Aquí tengo que refrescar mi tabla, la lista, le doy clic derecho, la refresco y aquí me aparece mi tabla de cliente. Voy a arrastrarla acá y aquí está mi tabla de cliente. Listo. Ahora, ¿qué tiene de bueno, digamos, cuando trabajamos con Power Builder este tema? Cuando Power Builder se conecta a una base de datos, él siempre trata, si tiene permisos, de crear unas tablas propias de Power Builder en la base de datos. Entonces, cuando él crea esas tablas propias de Power Builder, él, entre comillas, abusivamente las crea automáticamente. Si no tiene permisos, entonces tenemos que decirle al DBA que nos cree esas tablas de trabajo, sobre todo en la base de datos de desarrollo. ¿Para qué? Power Builder usa esas tablas como referencia para guardar información de las tablas. ¿Qué información? Los nombres de los campos, los nombres de las mismas tablas y propiedades de ellas. ¿Para qué? Para que cuando nosotros vayamos a hacer luego las pantallas, él tome información que nosotros ya hemos guardado de las tablas y pueda personalizar esas tablas. ¿Cómo así? Digamos esta tabla que acabo de crear. Entonces fíjense que dice cliente. Voy a abrir una tabla que ya existe aquí, por ejemplo esta de contactos. Entonces si ustedes miran la diferencia, esta tabla aquí frente a cada columna tiene una descripción. Entonces yo ya sé desde aquí para qué es cada columna. En cambio aquí yo simplemente tengo los nombres de las columnas, pero no tengo la descripción. Igual pasa con la tabla. Aquí yo tengo una descripción para la tabla. Entonces yo puedo colocarle descripciones a los campos. Inclusive yo puedo colocarle formato a cada uno de los campos. Y luego cuando yo vaya a programar, él me va a tener en cuenta esos formatos que yo le puse. ¿Cómo funciona esto? Entonces si yo vengo aquí a mi tabla de cliente y le doy clic derecho propiedades, él aquí me va a mostrar las propiedades de mi tabla cliente. Entonces fíjense que aquí en las propiedades me va a decir comentarios. Entonces ¿cuál es el comentario general de la tabla? Entonces aquí es donde yo le empiezo a colocar la descripción. Entonces tabla que guarda los clientes directos de la compañía. ¿Sí? Esta tabla, ¿cómo vamos a manejar la letra? Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir, no, mire, yo quiero que me use una letra para cuando luego vayamos a hacer, por ejemplo, un reporte o algo así. Entonces yo le voy a decir, sí, mire, use esta letra SIGOE tamaño 12 en negrilla, ¿sí? Para los datos, ¿sí? Para el encabezado, no, úseme una Tahoma tamaño 14 o tamaño 12. Entonces esta me quedó muy grande, tamaño 10 esta y esta tamaño 12. Que el título, el encabezado sí tenga negrilla, pero esta no tenga negrilla.
Y los labels, por ejemplo, estos sí colóquelos en negrilla, subrayados en Tahoma y van a quedar así. Y guardo esas propiedades. Entonces la próxima vez que yo abra mi tabla, entonces él va a ir a buscar esa información que yo le puse. Entonces fíjense que aquí ya está la información que le puse a la tabla. Igual puedo hacerlo con cada campo. Si yo vengo aquí a los campos, a las columnas de mi tabla y le digo propiedades de la columna, entonces yo aquí puedo empezar a colocarle los comentarios a cada columna para que aparezcan aquí enfrente y yo sepa de qué es, a qué se refiere ese campo. Como les digo, esta información que coloco se guarda en esas tablas que crea Power Builder en la base de datos. No me afecta nada los campos, los datos que guarda la tabla, es simplemente por referencia. Y aquí estos datos del display, de los tipos de validación y demás, también se pueden crear de forma personalizada. Entonces yo puedo decirle de una vez desde acá que me valide un dato, qué tipo de validación le voy a colocar a una columna, si me va a permitir, por ejemplo, valores negativos, si le va a colocar un formato en especial, y desde aquí yo lo puedo hacer. Cuando estemos mirando los data windows, miramos un poco este tema. Entonces desde aquí yo puedo administrar mis tablas, puedo administrar la conexión a las tablas y puedo ejecutar, como vieron, o sentencias de DL o sentencias de ML. Entonces esta es la parte de bases de datos. Igual desde aquí yo puedo crear, si quisiera, relaciones entre tablas. Entonces desde aquí yo puedo tener dos tablas. Entonces yo puedo decirle, sí, mire, resulta que este departamento es esta columna de departamento, yo quiero que sea una foránea de la otra tabla. Entonces yo puedo decirle aquí, mire, yo quiero crear una llave foránea, le doy clic derecho, nuevo, entonces el nombre de mi llave foránea, entonces llave foránea departamentos. ¿De qué campo? Entonces voy a seleccionar aquí el campo departamento y que sea la llave primaria de qué tabla, de la tabla, la otra tabla. Entonces vengo aquí y busco mi tabla de departamentos. Por aquí debe estar la tabla de department. ABC department, aquí está. Y él automáticamente sabe cuál es su llave primaria. Y listo, y le doy guardar. Entonces él me crea una llave foránea entre esta tabla y esta. Aquí no me está dejando crear la llave foránea porque los tipos son diferentes, pero era un ejemplo de cómo yo puedo crear una llave foránea entre las dos tablas aquí directamente, gráficamente, desde Power Builder. Y como les digo, yo puedo hacer pues consultas a las tablas, cualquier cantidad de consultas que yo necesite puedo hacerlas desde acá. Inclusive él me ayuda porque tiene aquí este asistente. Entonces yo puedo seleccionar acá, pegar una sentencia SQL, le digo por ejemplo voy a hacer un select y él aquí me muestra las tablas, selecciono los campos, le pongo la condición, que sea igual, que sea mayor, ¿sí? que un valor o que una columna. Entonces él aquí me va diciendo que, y al final le digo retorne y él, fíjense que me arma el select o el delete o la sentencia que yo quiera. Bueno, ya con esto espero que puedan conectarse a sus bases de datos, puedan empezar a hacer consultas para que practiquen SQL, porque vamos a necesitar mucho select ahora que vamos a trabajar con consultas. Cualquier pregunta en el foro pues podemos resolverla. Espero que no tengan problemas con la conexión.